saben que algunos corintios, hermanos, que eran hermanos, eran creyentes, hermanos, pero no creían en la resurrección de Cristo. Ellos tenían algunas confusiones doctrinales, bastantes confusiones doctrinales. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La base también de nuestra doctrina es la resurrección de los muertos. Pero si no creemos, Pablo está diciendo, si ustedes no están creyendo en la resurrección de los muertos, entonces lo que estamos diciendo, dice Pablo, lo que ustedes están pensando es que ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo, dice, no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea, si Cristo no está resucitado, no creemos que Cristo ha resucitado, entonces todo lo que tenga que ver con la deidad de Dios, todo lo que tenga que ver, hermanos, con la expiación de Cristo, todo lo que tenga que ver, hermanos, con la unión con Cristo, si no creemos que Él resucitó, entonces nuestra fe es vana. Es como la cúspide, es como asentar la cosa. Aún más dice, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos todos los hombres los más dignos de lástima. Si hemos esperado a Cristo solamente para esta vida, entonces somos los más dignos de lástima. Porque nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Y sabemos que estamos de paso en esta tierra y que pronto, hermanos, tendremos que, si es que estamos muertos, resucitaremos, si estamos vivos, seremos transformados. Así que en esta hora entonces lo que vamos a hablar es la resurrección y la ascensión de Cristo, y esto conlleva muy de la mano, hermanos, y ambas cosas bien juntas, porque si no hay resurrección tampoco hay gloria. La gloria del Señor es su resurrección. Cuando nosotros resucitemos, seremos con cuerpos glorificados, la gloria. Entonces, y si Cristo tampoco ascendió, hermanos, bueno, entonces ¿para qué resucitó? Es una cadena. Entonces, Cristo ascendió, hermano, en su gloria. Resucitó en gloria. Ascendió en su gloria y entró en su gloria. Cuando hablamos de gloria, hermanos, nos referimos en palabras simples a exaltado. También pureza absoluta. También hablamos de destello exuberante, luz irradiante, destello. Cuando el Antiguo Testamento habla del Shiná, de la gloria, el resplandor exuberante. Hablamos también de honor sobre realeza. Por eso es que Él es Rey de Reyes, está por sobre la realeza. Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando hablamos también de gloria, significa gloria bíblicamente morada de Dios. Amén. Siempre nosotros decimos, para Dios es toda
la gloria. La gloria siempre debe ser de Él. Mi pregunta es, ¿nosotros llevamos parte de gloria o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendremos gloria nosotros? Ciertamente la poseemos, pero que no es nuestra. Jesús está conversando con sus discípulos y les dijo: es necesario que yo me vaya. Voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a morir y me voy. Y los discípulos se pusieron muy tristes en esto, le dijeron: Maestro, ¿qué estás diciendo? Y Jesús les dice: porque os dije que ya no voy a estar más con vosotros. Los entristece. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo resucite y entre en la gloria de mi Padre. Y ahí se está refiriendo a la morada o a la casa de Dios. Porque si no me fuese, el Espíritu Santo no vendría. Pero si yo me voy, mi Padre enviará el Espíritu Santo y estará con vosotros para siempre. Entonces lo que usted tiene dentro es el Espíritu Santo. Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos, son morada del Espíritu Santo? Y esa es la gloria de Dios, la que nosotros llevamos. Pero muchas veces quebrantamos en la imagen de Dios, no reflejamos su gloria. Hay un cántico que dice: y llevaremos tu gloria. ¿Realmente la llevamos? Es una buena pregunta. ¿Reflejamos la imagen de Cristo? Nosotros debemos llevarla, pero sí, cuando bien entendido, que esa gloria no es nuestra, pero que tiene que reflejar la imagen de Cristo. Así que la revelación veterotestamentaria sobre la resurrección de Cristo, dado que tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento declaran que los hechos revelantes sobre Cristo habían sido revelados por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer los que los profetas habían dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y aquí la palabra ahora: entrara en su morada. Aquí es morada ahora. Entrara en su morada. Era necesario. Y comenzó por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él y en todas las escrituras. Y les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es la práctica que lleváis los que iban camino a Maús? ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es tu problema? ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que aconteció en Israel? ¿Eres el único que no sabe? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, a Jesús de Nazareno, cuando nosotros teníamos por profeta y le vimos hacer milagros con el poder de Dios, pero hoy es el tercer día ya porque fue muerto. Por eso es que Jesús le dice esa frase: oh insensatos, qué necios y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Me comunicó una persona extranjera de Centroamérica hace poco. Me pregunta:
Usted me puede definir lo más simple y lo más corto qué significa el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que dice? Te hago algo, no dígamelo en palabras así, pero lo más corto que se pueda. Bueno, lo que hace el Antiguo Testamento, dice yo, dije, es primeramente hacer ver al hombre que tiene una depravación total, de que está muerto en delitos y en pecado, y que le da la solución a través de presentar a Cristo como el único cordero que puede perdonar su pecado. Desde Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. Eso es, en simples palabras, el Antiguo Testamento. Jesús le dice, ¿cómo no pueden creer, insensatos? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria, y comenzando por Moisés, por el Pentateuco, y continuando por todos los profetas, les explicó referente a las Escrituras. Veamos Hechos 2, del 25 al 32. Porque David, Jesús le citó también ese pasaje. Son 12 kilómetros aproximadamente de conversación, hermanos. Así que Jesús tuvo tiempo de explicarle algunos pasajitos. Porque David dice veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. David está diciendo, yo veía siempre al Señor, se está refiriendo a Cristo. Siempre lo vi. O sea, significa que está resucitado. Veamos 1 Corintios capítulo 15, 3, 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Notemos que cuando dice conforme a las Escrituras no es el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento, conforme a los escritos, sobre todo en el Pentateuco, las Escrituras, se está refiriendo ahí. Entonces tenemos que la resurrección de Cristo la tenemos siempre en el Antiguo Testamento también, siempre, hay muchos textos para eso. Así que es importante considerar las pruebas textuales que respaldan la afirmación. Otro factor que impone un desafío es ver la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Surge entonces de la forma en que los escritores del Nuevo Testamento tienden a aludir a su resurrección de una forma oblicua. Hablan de su gloria. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:11. Pedro explica que los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ello. Noten algo que es bien importante destacar, amados hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos escudriñaron, indagaron, investigaron. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como lo dice el profeta Isaías, como lo dice el salmista en su Salmo 22, y las glorias que vendrían tras ellos? ¿Cuál es la gloria de su muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, su glorificación? Sus glorias que vendrían tras ellos. Voy a leer la Biblia al día, que me gusta cómo define esto. Se preguntaban a quién y a qué circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos,
cuando le mandaba que detallaran por las Escrituras los sufrimientos por los que un día Cristo pasaría y las glorias que recibiría tras ello. Investigaron, hermanos, en qué tiempo sucederían cosas cuando el Espíritu Santo le estaba dictando sus escritos. Que tomaran nota de sus escritos, qué es lo que iba a pasar con Jesucristo, cuándo nacería el Jesucristo y las glorias que recibiría tras ellos. La manifestación de la gloria de Jesús se asocia con mayor frecuencia a ese segundo advenimiento. Se asocia, la gente asocia mucho eso con solamente cuando Él venga en gloria, pero no lo asociamos, hermano, en su ascensión o en su resurrección. Sin la resurrección de los muertos, el Cristo crucificado no puede regresar en gloria. ¿Se entiende eso? ¿Cierto? Sin la resurrección de los muertos, el Cristo crucificado no puede regresar en gloria. Como dice Lucas 24, versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Entrara en su gloria, en su ciudad, en su morada. Me pueden buscar, porque no sé si la tendrá por ahí David. San Juan capítulo 14. Versículo 1. Sí. ¿Lean? ¿Ah? Entonces, no era necesario que el Cristo padeciera todas las cosas y entrara en su gloria. Jesús entonces, nos relata Juan que Jesús había dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, yo se los hubiese declarado, se los hubiese dicho. Ahora voy a ir donde el Padre, a preparar un lugar para vosotros. Porque mi deseo es que ustedes estén conmigo. Entonces, si yo no me voy, no puedo preparar ese lugar. Voy a preparar el lugar en la gloria de mi Padre o en la casa de mi Padre, a prepararles un lugar para vosotros. Entonces, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Y aquí cambia un poco el sentido ahora. Significa en el poder, en la autoridad, en la majestad de su Padre, con sus ángeles. Entonces, dice, recompensará a cada uno según su conducta. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la frase que dije anteriormente, que generalmente se abrazaba, pero dijimos que si no hay resurrección no puede venir en gloria. Entonces, cuando Él venga en su segunda venida, Él viene. ¿Estamos claros? Entonces, por cuanto el Hijo del Hombre venga, en su gloria, todos los ángeles con Él, entonces estarán en el trono de su gloria. Y aquí cambia el sentido de la gloria. Ahora se sentará en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono de su gloria?
Entonces es el monte de Sión, o el monte de los olivos. Es el lugar donde Cristo se instalará para regir a las naciones con poder y con vara de hierro, en su gloria. Miren, con su gloria. Se sentará en su trono, en su gloria. Ellos dijeron, Marcos 10:37, ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan que eran dos hermanos que habían hecho esta petición a nuestro Señor? Y hay que tener las patitas para decir eso, dejando fuera todo el resto. Concédenos. Pero ya tan claro, hermanos, de que sentarse, había que estar en el centro o en el trono de su gloria. Es que uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el Señor dijo que eso no le sería concedido. Sabía solo que el Padre tenía esa facultad. Dice Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mi palabra, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando venga en su gloria. O sea que toda persona que se avergüence, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se avergonzará también delante del Padre cuando Él venga en su gloria. Ahora, hermanos, San Juan 17:5, no sé si está ahí. Ahora dice Jesús en su oración intercesora, dice: glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. La palabra allí que yo tenía, eso está en tiempo pasado. Amén. Él está orando de poder recuperar algo que ahora no tiene. Porque glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús siempre tuvo su gloria. En la deidad de Cristo siempre está su gloria, pero en su humanidad no está su gloria. ¿Por qué no está? ¿Porque no la querría tener? No. Pablo nos clarifica, hermanos, allí en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Lo que Él hizo en su humanidad es despojarse de su gloria. Pablo, si usted lee el contexto al principio, lo que está diciendo, hermano, que nosotros nada hagamos por contienda, que nada hagamos por vanagloria, que nada hagamos de eso, que haya en nosotros la actitud que tomó el Cristo, que pudiendo cosas que aferrarse, trayendo su gloria, decir: soy el que mando, de que les rijo, sino que tomó forma de siervo. No tomó los honores que Él tenía, no nos tomó como cosa con quien dirigir, que de repente vemos a un pastor: soy yo el que manda la iglesia, soy yo la autoridad. Jesús no usó eso, sino que tomó la forma de siervo. Tanto es así, hermanos, que era difícil poder distinguir a Jesús. ¿Se acuerda cuando Él estaba orando en el monte de los olivos con sus discípulos y Judas había vendido al maestro? Entonces ellos no reconocían quién era Jesús. Judas tuvo que decirle: mira, yo me voy a acercar un poco y al que yo le bese la mejilla, ese es. En su humanidad, porque era 100% hombre, aunque tenía toda su gloria, despojar no significa que era quitar. Que quiero hacer esa mención, hermano, no le fue quitada.
voluntariamente, en sí mismo, Él mismo se despojó, por eso se despojó a sí mismo. Gloria al Señor. Entonces se despojó de su gloria. Así que el apóstol Pablo relaciona la resurrección de Jesús con la gloria divina. En Romanos 6:4, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, y aquí la palabra es poder o majestad, por la majestad o por el poder de su Padre, Jesús fue resucitado. ¿Qué explica aún más la asociación de la gloria y la resurrección, tanto en la mente de los profetas como en los apóstoles? De hecho, usa una analogía respecto a la gloria en su tratado sobre la resurrección, en 1 Corintios 15, de 40 al 41. Dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra, en otra gloria, diferente de otra gloria. Amén. Entonces, se está hablando, hermano, acerca también que si nosotros sembramos en cuerpos terrenales, lo que tenemos es terrenal, ¿cierto? Quizás los hombres pueden tomar su gloria. El medio hermano de Jesús le dice, hermanos, a los ricos que no se gloríen de sus riquezas, sino que el rico se gloríe en su humillación. Hay diferentes tipos de gloria, pero una es la del Señor. Cada estrella tiene su propia gloria, pero una es la gloria exuberante de nuestro Jesús, nuestro Dios. Entonces el cuerpo resucitado resucitará en gloria, como dice Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Así que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículos Colosenses 3 y 4. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga, cuando se manifieste, cuando se haga presente, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, cuando se escudriña el Antiguo Testamento en busca de referencia en la resurrección del Mesías, debemos prestar una atención adecuada a la referencia a su gloria. De modo que el Salmo 24 habla del Mesías en su papel de Rey de gloria. Por eso es que lo definí cuando hablamos de Rey, estamos hablando de su gloria, entonces estamos hablando de gloria sobre gloria o sobre majestad. ¿Qué dice el Salmo 24 del 7 al 10? El salmista está hablando de Cristo. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él se refiere
refiere a Jesucristo. Se refiere que cuando Él venga será el Rey de gloria. Cuando viene a reinar como Rey en Jerusalén, como dice Isaías 24:23, entonces la luna se aborcionará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de los ancianos estará su gloria. Se sentará, estará, hermanos, en el monte, en la gloria del Padre, o en la morada del Padre, o en la ciudad de Dios, en el monte de Sión. Se sentará delante de los ancianos, estará su gloria. Ni siquiera allí tendremos nosotros glorias, sino que delante estará Él con su gloria. Según Ezequiel, se fue del medio de la ciudad al oriente de la ciudad. Ezequiel 11:23 dice: la gloria del Señor se elevó del medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Así que en el momento del futuro templo milenial, estamos hablando del milenio, hermanos, la gloria de Jehová volverá a entrar en el templo, procedente de la misma dirección desde el este. Como dice Ezequiel 43:2, he aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecerá de su gloria. Y tenía aspecto de la visión que vi, como la visión de que había visto cuando Él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia la ciudad del oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Estoy hablando un poco de la gloria del Señor, su glorificación, para que se pueda entender esto. Zacarías expone esta profecía y especifica el monte de los olivos como la enclave al este de la ciudad, el monte de los olivos, como también lo dice el Salmo 2. Y el Mesías, como aquel que tiene la gloria divina, sus pies, dice, se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, en el oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Esto coincide, hermano, entonces con la exactitud, con las declaraciones de los ángeles cuando Jesús ascendió desde el monte de los olivos, la ciudad santa, o el monte de Sión. Hermanos, allí ascendió nuestro Señor Jesucristo, y los encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 11, cuando Jesús se manifestó a ellos resucitado, y ellos estaban mirando como Jesús ascendía. Dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma. Y ahí vamos a entrar un poco más adelante en cuanto a su humanidad. Porque aunque se fue en gloria, en poder, en todo, hermano, Él resucitó en humanidad también. Él comió con sus discípulos, compartió el pan con sus discípulos. Así como se fue, también deberéis venir un día con toda su gloria. Así que las referencias
creencia veterotestamentaria, la resurrección del Mesías aparece en Job y en el Salterio, que él dice en su composición, la música, que tendríamos que agregarle, pero era la composición de Job. Dice, el principal pasaje de Job dice el siguiente: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuánto creen eso? La pregunta es, ¿su Redentor, cierto? Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Ya Job está profetizando, hermano, que Jesús no está muerto. Como le dijeron los varones a aquellas mujeres, ¿por qué estáis buscando, cierto, a Jesús de entre los muertos? Al que vive no pueden buscarlo de entre los muertos. Yo sé que mi Redentor vive. Le está haciendo alusión a Cristo. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha mi piel, está hablando de él, aún en mi carne me le dio. Está hablando acerca de la resurrección de Cristo y de la resurrección de él. Porque por muchos problemas que haya tenido, no importa, aunque sea deshecha esta mi piel, un día yo voy a ver a Dios, y no lo voy a ver espiritualmente, no lo voy a ver solamente como una metamorfosis, no sé cómo podíamos llamarle a eso, pero lo voy a ver yo, lo voy a ver con mis propios ojos, lo voy a ver esta carne, pero glorificada. No lo verá otro ser, no lo verá un ánima, no lo hará un alma viviente, no, lo voy a ver con mis propios ojos. Entonces lo que Job está diciendo allí, hermano, está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, está vivo, y habla acerca de la muerte de Cristo. Dice, y al final Él se levantará del polvo. Él sabe que fue crucificado, Él sabe que está sepultado, pero dice, al final se levantará del polvo. Y después, ahora habla de él, y después desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré, y aquí mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Eso lo encontramos en el libro de Job 19, 25, 27. Tenemos esas alusiones, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo y acerca también de la resurrección de nuestros cuerpos. Dado que Job hablaba de ver a su Redentor después de su propia muerte, implícita en la destrucción de su propia carne, y dada que lo ve con los pies en la tierra, la alusión implícita al tiempo tiene que ser después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto importante aparece en el Salmo 16, 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Lázaro? Cuando Cristo llegó, ¿cuántos días habían pasado? 4. Cuando Cristo dice, voy a ver a Lázaro, ¿dónde le pusiste? ¿Qué dicen las mujeres? Señor, son 4 días y hiede, o está en putrefacción, o en el comienzo de la putrefacción, ya está saliendo olor, porque al 4º día el cuerpo humano empieza a putrefactarse. Por eso es que Cristo se levanta al 3er día, porque su carne no vio corrupción, ni dejó su alma en el Seol. Su santo no vio corrupción. Por eso es que dice tan ciertamente, Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Si hubiese corrompido, tal vez venimos contando otro cuento, pero no se corrompió. Yo sé que mi Redentor, aunque esté en el polvo, se levantará. Y yo un día, aunque muera, aunque permanezca mi corrupción en mi carne, algún día yo también le veré y lo contemplaré con mis propios ojos y no con los de otros.
no con vista espiritual, con sus propios ojos. Por eso que el Salmo 16 dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirá a tu santo ver corrupción. Así que tanto Pedro como Pablo explican estos textos más adelante, en Hechos 2, 22, 31. Pedro declara: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre los muertos, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado, que tanto se ha hablado estos días. El plan predeterminado no es algo, como decía nuestro hermano, claro, a veces no es algo que Dios se le ocurrió en el momento y hagamos lo que queramos. O sea, ocurrió esto, así que hay que salvar el pecador de alguna forma. No es algo que se hizo en el instante, es un plan determinado, predeterminado. Así que, predeterminado, y del previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis, a que Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, David, estábamos hablando bastantes siglos atrás, dice que dice de él: y veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Aún hasta mi carne descansará en esperanza. ¿Y qué está diciendo el salmista? Aún mi carne ahora descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Cristo, no permitirás. Me ha hecho conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy. Ha pasado muchos siglos y David está usando que su carne no va a haber corrupción, porque no dejará que Dios, cierto, su carne se corrompa. No dejará su alma en el Seol. Está hablando de eso. Pero lo que Pablo está diciendo, lo que yo entendía que hablaba de David. Pero lo que los apóstoles están diciendo, que no. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de su descendiente en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Por eso Pablo dice: hermano, David no está hablando de él, porque él murió y el sepulcro hasta el día de hoy lo tenemos, sino que está hablando de Cristo, dice Pablo. Así que al tratar también el Salmo 6.10, Pablo explica de un modo similar. Hechos 13:34. Y en cuanto a que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en el otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con su padre y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Gloria al Señor. Lo que profetaba David en el fondo, hermanos, era que no era el mismo, sino uno de su descendencia, uno que vendría de su linaje, uno que vendría como rey, hermanos, para restaurar también el tabernáculo de Dios que está caído. Él hablaba de Jesús. Como lo dijo nuestro hermano Rodrigo en la genealogía que él estuvo enseñando ayer por la mañana. Así que, por tanto,
Según Pablo, la resurrección de Cristo fue un prerequisito para que en algún día Él ocupara el trono de David en la tierra. Hermanos, el mensaje principal de la iglesia primitiva es la que nosotros siempre debíamos ocupar. Primero, Él es Señor. Todo aquel que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, este será salvo. Amén. Confesarlo como Señor, no es decirlo como Señor, sino estar dispuesto a ser su siervo. Amén. Significa que no tiene dominio de Él, es un esclavo de Jesucristo, por tanto Él no tiene ni siquiera voz ni voto allí. Solamente un siervo, un esclavo. Entonces, si le confesamos que Él es Señor, entonces seremos salvos. Cuando nosotros le confesamos que Él es Señor, porque la palabra Señor significa dueño absoluto, no lo que nosotros decimos actualmente, cualquier persona, venga Señor para acá. No, dueño absoluto. En el tiempo, amados hermanos, que se dedicó que se enseñó esto, que todo aquel que confesara que Jesucristo es el Señor, había un edicto allí, es César Curios, o sea, César es el Señor. Por tanto, nadie podía proclamar o confesar que Jesucristo era su Señor, porque si no, como dijo, ¿quién fue el que dijo? Pastor Luque. Entonces era muy difícil que alguien confesara. Por eso es que Pablo dice, nadie le puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Nadie. Esa era la realidad allí. O sea, una persona llena del Espíritu Santo, solamente esa persona podía confesar que Jesucristo era su Señor. Pero ¿cómo le podía llamar Señor? Porque significa dueño absoluto, toda potestad, toda majestad, toda su gloria. Porque para que sea Señor tiene que tener su gloria. Entonces, el mensaje que ellos predicaban era la resurrección de Cristo, al que vosotros matasteis, al que vosotros crucificaste. A este Dios se le ha hecho Señor. Es importante la resurrección de Cristo, porque a ese Dios le hizo Señor y Señor de todo. Así que, además, cita el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que justo después de la exégesis del Salmo 16:10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo que vea corrupción. Siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Hechos 2, del versículo 32 y 35. Volvimos un poco atrás. Ahí que Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, glorificado a la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis, oís. Porque David dice, no ascendió a los cielos. David no está hablando de él, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque entendían, hermanos, que solamente por el linaje podía tener descendencia de David. Entonces, cuando a Cristo se le preguntaba, ¿cierto?, ¿qué piensan ustedes de que es el Cristo? Ellos tenían el concepto de que solamente era un hijo de David, pero que no reconocían su deidad. Los fandangos de los fariseos.
Ellos podían reconocer que venía de la descendencia de David, pero no reconocían que Jesús era Dios. Por eso es que, ¿por qué entonces David dijo, mi Señor le dijo a mi Señor? ¿Cómo puede ser que David sea su padre? ¿Cómo puede ser que un padre le diga a su hijo Señor? La cultura hebrea no da para eso. El padre es un patriarca, el padre es el Señor, podría decir de la forma, no Señor en el sentido amplio. Entonces lo podía hacer. O sea, en otras palabras, el hecho mismo de que el Mesías ocupe su asiento a la diestra del Padre demuestra que le ha resucitado de los muertos. Su exaltación equivalente a su gloria supone que ya no está en la tumba, dado que David no está sentado a la derecha del Padre. Para Pedro es evidente que David no hablaba de sí mismo, sino de su futuro descendiente, el mayor hijo de David, Jesús. Ya usó el Salmo 110, versículo 1, para revelarse a los fariseos que él era la verdad, que era de verdad el Señor, de modo que Pedro está transmitiendo meramente lo que Jesús enseñó. No transmitía otro mensaje. Mateo 22, 41 al 46 dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él le dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno. Desde ese día no se atrevió a preguntarle nada. ¡Qué mensaje, hermano! ¿Quién puede refutar eso? ¿Le haría una preguntita a usted ahí? ¿Cierto? Así que la historia neotestamentaria de la resurrección de Cristo, Jesús mismo anunció de antemano que se levantaría de los muertos cuando descendieron al monte. Jesús les mandó diciendo, no digáis nada la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Acuérdense que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los invitó a orar, tal como de repente nos invita a nosotros a orar. Jesús necesitaba, los invitó porque necesitaba también, hermano, mostrarles algo, pero de verdad también quería que ellos oraran, porque les invita a que oren con Él. Él les dice, orar conmigo. Por eso Él se retira un poco nomás para quizás no escuchar la conversación de ellos, estoy especulando. Pero se retira a un tiro de piedra y empieza a orar. Y cuando lo vuelve como lo hace, no se encuentra que está durmiendo. Eso no ha sido capaz de velar una hora conmigo, les dice. Entre oportunidades ocurrió eso. Bueno, el sentido de que en esas oraciones, hermanos, donde está Cristo, aparecen dos personajes allí del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan quiénes son? Moisés y Elías. Están allí, hermanos, y están con cuerpos glorificados. Y Jesús, aunque era hombre, estaba con cuerpo glorificado. ¿Qué quiero decir, hermano? Para afianzar su fe, lo que Jesús trajo en ese momento, traer un pedacito de cielo y ponerlo acá, véanlo. Eso jamás le haría mover su fe. Eso es tan impactante, hermano, que hubo esta confusión en ellos. No entendían la glorificación, no entendían la resurrección, no entendían. Tanto que Pedro dijo, Señor, ¿quiere que hagamos una enramadita, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? El texto mismo dice, pues no sabía lo que hablaban porque sus ojos estaban velados. ¿Cómo andaríamos con esa visión? Hay hermanos
dice, oh, el Señor me mostró una visión tan grande, quedaste corto, hermano. Con la visión que tuvo Pedro, que tuvo Juan y tuvo Jacob allí, hermanos, fue el sello de una perfección para que entendieran mejor acerca de la resurrección. Jesús les trajo un pedazo de cielo y les dijo, mira, esto es lo que está allá arriba. Amén. Allá está Elías, el gran profeta. Allá está Moisés, mi siervo, mi amigo. Y están diciendo, ustedes también serán así, serán transformados. Gloria al Señor. Entonces, tomando parte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, enfrentado, escupido. Después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Jesús estuvo hablando siempre acerca de su muerte y de su resurrección. Jesús por eso le dice a los de camino a Maús, bueno, ustedes no entendieron nada de lo que les hablé. Bueno, si no me entendieron nada, pero tenían los escritos de Moisés. O tampoco entienden, todavía están en la ABC. Todavía están en la doctrina muy básica. Bueno, voy a hacerle una clase de teología en unas par de horas. Y comenzó desde Moisés y pasó por los profetas, hablando acerca de esta doctrina de la resurrección de Cristo. Eso lo encontramos allí en Lucas 18, del 31 al 33. Jesús, Juan 2, 19, 22. Los hombres estaban muy maravillados, hermanos, mostrándole el templo que había sido restaurado, construido. Toda su columna, toda su gloria humana, hermanos. Y dijeron, ¿qué te parece, maestro? ¿Cómo está el templo? Como algún pastor de repente vanaglorioso y dice, ¿qué le parece mi templo, pastor? Amén. ¿Le gusta el escenario? Alguien me ha predicado, no sé quién, parece que Claudio me estuvo hablando acerca de eso, que lo primero que estamos pensando es cómo está construido. ¿Ah? ¿Quién? Pastor Richard, ¿cierto? Nuestra mirada se va allí, por hermano. ¿No cree usted? De repente nuestras miradas están tan distorsionadas, hermanos, que muchas veces no percibimos lo que Cristo quiere que nosotros percibamos. Es como la historia de Sherlock. ¿Se acuerdan de la historia de Sherlock y Watson? ¿Se acuerdan un poquito? Bueno, eran dos personajes, hermanos, son ficticios, ¿sí? Son dos personajes que salieron, hermanos, para tomar alguna cerveza y se fueron de campo y se quedaron dormidos. Pusieron su carpa y como a las 3 de la mañana Sherlock Holmes le dice a Watson, mira hacia arriba. Watson le queda mirando. ¿Y qué es lo que ves? Estrellas y más estrellas y más estrellas. ¿Y eso qué te dice? Astronómicamente me está diciendo que hay millones y millones de galaxias. Y potencialmente me está diciendo que hay millones y millones de planetas. Astrológicamente me está diciendo que Saturno está más. Orológicamente me está diciendo que son las 3:15 de la madrugada. Meteorológicamente me está diciendo que mañana será un día extraordinario, bonito. El tiempo no habrá nubes.
va viendo las estrellas. Teológicamente me está diciendo que el hombre es una pequeña partícula comparada con la inmensa majestad de Dios. Y Michelle dice: Watson, idiota, nos han robado la carpa. Porque hay gente que pasó ahí, ellos están muy fascinados con el templo, y Jesús está hablando de otro templo. No están poniendo su mirada donde tendrían que ponerla. Allí tenían su mirada ellos. Entonces, ¿qué te parece, maestro? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está bonito? Bueno, Señor, ese templo lo voy a destruir y lo voy a levantar en 3 días. Y ellos dijeron: ¿cómo? Más de 40 años que Salomón se construyó este templo, y 40 años y te lo va a construir en 3 días. Por eso ellos ven su carnalidad solamente. Lo que estaba viendo un poco, y perdone lo gracioso, lo que estaba viendo Watson solamente era su vanagloria, decirle a los más cuantos sabía. Y hay muchos predicadores también así, mucha gente así, vanagloriosos, pomposos. Entonces quieren brillar de ellos y quieren opacar la gloria del Señor. Entonces Jesús estaba hablando de él, no estaba hablando de ese templo. Quédense por su templo, pero este cuerpo va a ser destruido. Pero les digo algo: en 3 días lo voy a levantar, en 3 días va a estar arriba, en 3 días la tierra no podrá soportarlo, en 3 días, hermano, la tierra se abrirá, en 3 días bajarán los ángeles, lo llevarán. De eso estaba hablando Jesús. Así que los 4 escritores del Evangelio son unánimes en cuanto a la hora, hermano, que Jesús resucitó, en cuanto al día. Él resucitó el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Mateo 28, 1-10 dice: pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El 7º, sábado. Pasado el día de reposo, o sea, el domingo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel le dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid ver el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. He aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veré, y de aquí os he dicho. Y ellas, alejándose de toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús aparece resucitado. Cuando piensa la gente que Jesús es un Dios machista, veamos el honor, hermanos, con que Jesús les atiende. No se le presentó primeramente a los apóstoles, sino a estas mujeres. Entonces Cristo no es machista, hermano. Amén. Gloria al Señor. A ellas, y ellas eran las encargadas de avisarle a sus hermanos que Jesús había resucitado.
Vemos también en Marcos 16, del 1 al 11, dice: pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron una especie aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían una a otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Ellas iban acercándose al sepulcro y estaba la puerta, que era una piedra tremendamente grande que no se podía mover. Dice, cuando se preguntan: ¿quién nos va a remover la piedra? Si son puras mujeres que van allí. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido ya removida. Y entraron en el sepulcro y vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado. Así que no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro: y él va delante de vosotros a Galilea, allí llevaréis tal como dijo. Y saliendo ella, huyeron del sepulcro, por un gran temblor y espanto se había apoderado de ella, y dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue la que comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. ¡Oh! Tardos de mente, duros de cabeza, insensatos de corazón. ¿Cómo es que no pueden creer? Ahora viene la mujer y le dice: no, está vivo, resucitó, nos dijo que les diéramos esta noticia. No le creyeron, estaban lamentándose. Lucas 24 también encontramos ahí del 1 al 12. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron la piedra que había sido removida. Es prácticamente la misma referencia. Juan 20, del 1 al 10, el primer día de la semana, y vuelve a decir lo mismo con respecto, hermano, a la resurrección de Jesús. Aquí vemos el versículo 2 de San Juan 10, dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo que Jesús amaba, hablando de Juan: se ha llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le ha puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo que iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿De qué está hablando ahí Juan? Nunca da su nombre, Juan. Corrió más apurado que Pedro. Así que los dos corrían juntos, pero otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestos allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio la sepultura de lino puesta allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús había resucitar entre los muertos. Esa es la doctrina más difícil de poder, yo pienso que se puede entender, pero aceptar, porque Jesús les habló todo el tiempo acerca de esta doctrina de la resurrección, y dice que todavía no habían entendido acerca de esta doctrina. Así que los discípulos entonces se fueron de nuevo a su casa. Así que la doctrina neotestamentaria de la resurrección de Cristo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, experimentó una resurrección corporal. Amén. Hace poco yo prediqué un tema sobre la resurrección corporal, y el hermano me dijo que había conversado con algunos hermanos en su trabajo, y le había dicho: salte de esa iglesia, están predicando herejías. Vamos a ver un poco eso. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, experimentó una resurrección corporal que implicaba su plena humanidad. Su cuerpo resucitado le permitiría dirigir comida. Veamos qué nos dice Lucas 24, del 41 al 43.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos. O sea, Jesús estaba en su humanidad completa y en su deidad completa, 100% hombre y 100% Dios. Hechos 10, del 40 al 41. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Porque hasta habían comido y bebido, pero deja bien en claro el apóstol acá, el escritor del libro de Lucas nos deja bien en claro que ellos comieron y bebieron después que resucitó. Es un cuerpo corporal, o sea, humano. Así que otros seres humanos que seguían en su carne mortal pudieron tocar el cuerpo de Jesús. Y aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve, y acercándose abrazaron los pies y le adoraron, o sea, le abrazaron sus pies. Así que las cicatrices de la crucifixión de Jesús seguían presentes y visibles en su cuerpo resucitado, como pudo atestiguar Tomás, el discípulo, dudo y batido. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: no, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús resucitado, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio. Ahí vemos la deidad al tiro de Cristo y vemos su humanidad. Ellos estaban con las puertas cerradas, pero entró igual. ¿Ya? Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela ahora en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí está usted. Y estoy yo. No le hemos metido el dedo en su costado, pero hemos creído que así fue, y que es el Señor y que está resucitado. Eso lo encontramos entonces en Juan 20, del 25 al 29. Así que las apariciones de Cristo después de la resurrección, así que las apariciones en Mateo, Marcos y Lucas, Juan, Hechos y 1 Corintios, hermanos, vemos todos los personajes al cual Pablo dice y a más de 500 al final, dice, y se le apareció a más de 500 hermanos. Así que Jesús será por siempre plenamente Dios y a la vez por completo hombre, porque resucitó. A ese Jesús, ¿cómo estaba Jesús allí? Había comido con ellos, había bebido con ellos, había metido sus dedos, era cuerpo, pero fue alzado glorificado, ¿cierto? Los varones galileos, ¿qué es lo que estáis mirando? A ese Jesús, así, de esa forma, como ustedes le vieron partir de aquí, como le ven ir al cielo, así también descenderá del cielo, de la misma forma. Así que Él es el postrer Adán, la cabeza de la iglesia y la cabeza representativa de toda la humanidad redimida. Así que este hecho de su continua humanidad es tan relevante para el cumplimiento de la redención como lo es de su continua deidad. Es relevante, hermano, porque Él se sentará un día para regir y gobernar en su humanidad. Es tan relevante, hermano, que también su deidad, que Él es Dios y nunca se olvide de eso. El día lunes pasaron unos testigos de Jehová por mi casa
Me dijeron, caballero, lo veo que está muy ocupadito, yo estaba limpiando el acto. Lo veo que está muy ocupadito, pero sí, mira, queremos hacerle una invitación. ¿Sabe lo que ha acontecido en estos tiempos? ¿Usted qué es lo que se celebra? No, dígame usted qué es lo que se celebra. Se celebra a Jesús resucitado. Así que lo queremos invitar para que celebremos fiestas juntos en el salón. El día 20 estaremos celebrando a Jesús resucitado. Miren los mentirosos. Así están tratando de ganar. Y no va a faltar, hermano, el tipo que no entiende nada y a partir para allá también. Porque la forma de ganarse el pueblo cristiano. Entonces, pero cuando usted llega allá, dice, bueno, celebremos a Jesús, el primogénito de toda creación, dicen ellos, a quien Dios creó perfecto y que es su hijo, pero que no es Dios. Y allí le meten la doctrina arriana. Pero Jesús es Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que la resurrección de Cristo, voy pasando esto, hermano, porque estoy en la horita ya. Así que con esto vamos a terminar. La resurrección de Cristo logró los siguientes inmensos y gloriosos resultados. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo, que ya hemos pasado 12 pasajes, no es necesario que los vuelva a leer. El cumplimiento de las propias predicciones de Jesús, sus enseñanzas, sus predicciones, se lo había dicho a sus discípulos. La confirmación de la deidad del Hijo de Dios, que también lo tenemos en Romanos capítulo 1, versículo 4. La exaltación del Padre, que manifiesta su perfección, eso también lo vimos en Hechos 2, del 23 al 24, en su predicación de Pedro, ¿cierto? La perfección de la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre, como lo vimos también en Juan 10, 17 y 18, y también lo vimos en Filipenses, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La provisión de la regeneración para los elegidos, también para su pueblo, su glorificación. Esa es la provisión, la seguridad de que los creyentes no perecerán por culpa de sus pecados. Jesús lo enseñó en San Juan, ¿cierto? Ustedes son mis ovejas y nadie me las va a quitar, nadie me las va a arrebatar. Ustedes están dudando, nadie me les quitará la mano. Si aún les persigue algún tipo de duda, bueno, nadie los quitará de la mano de mi Padre. Nadie. Entonces su salvación está en juego. Si es que la tiene, por hermano. La seguridad de los creyentes en ese entonces no perecerán por culpa de sus pecados. La seguridad de la justificación de los creyentes y de que no serán nunca condenados por Dios. La apertura del camino para que Cristo envíe al Espíritu Santo a morar en los creyentes y formar con ella la iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaría el Espíritu Santo aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaría nadie convenciendo de pecado. Si Jesucristo no hubiese pecado, no estaríamos predicando, porque ni siquiera tendríamos los dones para predicar. ¿Cierto? Si Cristo no hubiese resucitado, no estaría el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. La declaración entonces de Cristo como cabeza de la iglesia y gobernador de la creación, el establecimiento del patrón del poder de Dios al resucitar espiritualmente a los creyentes de la muerte espiritual y de todos sus delitos. O sea, si como Cristo resucitó, así también Dios resucitará a los que son de Él. Bueno, en el fondo no vamos a entrar en esa doctrina todavía, pero hay varios momentos de varias resurrecciones. Cristo es las primicias, ¿cierto? Así, pero al final, en el juicio ante el gran trono blanco, allí resucitarán todos, ¿sí? Los buenos y los malos. El establecimiento del patrón del poder de Dios al resucitar espiritualmente a los creyentes de la muerte espiritual y de sus delitos, o sea, fue el Espíritu Santo que hizo eso. La motivación para la vida espiritual, ya que los creyentes están ya sentados en Cristo en el cielo y tienen la seguridad de estar con Él en gloria. ¿Cuántos creen eso? Tenemos esa seguridad. Entonces, la prestación de un servicio obligatorio, válido, fructífero para Cristo. O sea, hermanos, usted tiene dones que lo puede trabajar para la obra del Señor. Para adorar a Cristo
Cristo y servirlo en las asambleas locales, como lo estamos haciendo hoy día. El establecimiento de un fundamento inolvidable para la esperanza de que Dios cumplirá con todas sus promesas. Usted tiene esa esperanza. Hermano, cuando usted está dudando del Señor, cuando usted pierde una esperanza, porque usted ha puesto en duda algo que Dios ha dicho, y si usted pone en duda algo que Dios ha dicho, usted lo que está diciendo es que Dios es impuro y que no es santo, porque si Él hay injusticia, si Él falla su palabra o no cumple su palabra, lo que usted está diciendo es que Dios es impuro, no es justo ni es correcto. Por eso que no debe haber en nosotros jamás desconfianza en Él. Tenemos que confiar en Él. Así que la confirmación del cumplimiento futuro ahora del pacto davídico, ¿cierto? Que se levantará ese linaje y se restaurará el tabernáculo que está caído su reinado. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. La confesión del cumplimiento futuro del pacto. La garantía que Cristo juzgará al mundo. Amén. Y por último, como veis, la glorificación y la exaltación del Hijo con gloria que una vez compartió con su Padre, ¿cierto? Glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve antes contigo. Esa gloria, hermanos, como dije anteriormente, se despojó de esa gloria y fue voluntaria. Nadie se la ha quitado. Él la dejó. Es cuando usted se saca el vestón, nadie le robó el vestón. Nadie le quitó su vestón. Usted lo dejó ahí. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Bueno, vale, ahora glorifícate con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiera. Con aquella gloria. Cristo ha resucitado. Cristo ascendió al Padre y glorificado sea su nombre por siempre. El evento que esperamos es su segunda venida, cuando venga en gloria, para sentarse en su trono de gloria. Ahora está sentado en la casa del Padre, amén, intercediendo por nosotros en el trono de su Padre. Esa es la ciudad o la morada de su Padre, pero cuando Él venga, dejará ese trono y vendrá acá con poder y gloria y se sentará en el trono de su gloria.